Entonces, miren, en el proceso de la eyaculación, recuerden, el varón por cada mililitro expulsa, ¿no es cierto?, 100 millones de espermatozoides. Entonces, más o menos 300 millones de espermatozoides, porque la eyaculación es 3 a 5 mililitros. 300 millones de espermatozoides ingresan al tracto genital femenino, ¿ya? Y recuerden que los espermatozoides maduran en el tracto genital femenino. ¿Estamos? Maduran. Cuando a ti te pregunten en urología, ¿dónde es la primera maduración o capacitación del espermatozoide? En el epidídimo, ¿verdad? La segunda capacitación, doctores, es en el tracto genital. Miren, acá ya llegaron al útero y encuentran dos agujeritos, ¿no? Que viene a ser la trompa de Falopio, el ingreso a la trompa. Miren, entonces los espermatozoides entran a la trompa de Falopio, ¿ya? Llegan ya miles, porque algunos se van quedando. Recuerden que en la trompa hay cilios. Y miren cómo se capacitan, ¿no?, en el tracto genital, haciendo que el movimiento del espermatozoide sea más intenso, porque están en contra de la corriente. Y miren, ahí encontraron a lo que viene a ser el ovocito. Y lo que está atravesando ahí el espermatozoide es la capa de células granulosas, ¿ya? Miren, creo que no sé, eso quería que vean ese detalle, ¿correcto? Es para que se acuerden. La primera capa, esa capa de células granulosas, miren, esa capa, esto de acá, la capa de células granulosas, es la corona radiada. Entonces, lo primero que atraviesa es la corona radiada, primera fase. Ahí ya viene la segunda fase, cuando va a llegar a la zona pelúcida, ¿correcto? Y miren, ahí va a ser la reacción acrosomal, miren, esa es la reacción acrosomal. Libera enzimas hidrolíticas para atravesar la zona pelúcida. Y solo un espermatozoide llega a atravesar la zona pelúcida. Miren, y se fusiona sus membranas y produce la reacción de zona o cortical. ¿Y en qué consiste la reacción de zona o cortical, doctores? En que se cierra la zona pelúcida. Miren, ya ningún otro espermatozoide, ¿no?, se forman sustancias inhibidoras, se calcifica la zona pelúcida y miren, ya ningún otro espermatozoide puede atravesar. Entonces recuerden esas dos reacciones, la reacción acrosomal, enzimas, y reacción de zona, en la cual el ovocito se vuelve impermeable. Y la tercera fase es la fusión de los pronúcleos, ¿no es cierto? El pronúcleo femenino, ¿se acuerdan que estaba en metafase, verdad? Con el pronúcleo masculino se unen y van a terminar de formar el huevo o cigoto, ¿no es cierto? Entonces el pronúcleo masculino con el femenino se unen y se produce la singamia, que es la tercera fase de la fecundación. ¿Estamos? Ya está. Entonces, miren, para que siempre se acuerden las tres fases de la fecundación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí está ya el ovocito, miren, en la trompa, ¿no?, en el tercio externo, ha sido fecundado. Y una vez que ha sido fecundado, recuerden, luego se va a dar la implantación, ¿verdad? Entonces miren, en el tercio externo llegan los espermatozoides, ahí se están juntando en el tercio externo o ampolla, el espermatozoide con el ovocito, solo uno ingresa, ¿verdad? Solo uno ingresa, ya está. Y luego recorre la trompa, el huevo cigoto, y se va dividiendo, miren, se va dividiendo por mitosis, por una intensa mitosis, ¿correcto? Hasta que adquiere 16 a 32 células. ¿Cómo se va a llamar eso? Eso se llama mórula. Miren, acá ya adquirió la cavidad, eso se llama blastocisto, blástula, ¿correcto? Y en ese estadio de blastocisto, pregunta de examen, se implanta. Miren, acá se libera de la zona pelúcida y en este caso se implanta. Miren la implantación, entonces, en el endometrio secretor por parte del blastocisto. Y quiero que se fijen acá algo. Miren, las dos estructuras que se van a producir es el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Entonces, esas células ordenaditas, ¿no?, se llama citotrofoblasto. En cambio, las células que tienen capacidad de invasión, porque liberan enzimas, invaden, son el sincitio trofoblasto, acuérdate, esas son las células que invaden en el endometrio con la finalidad de implantarse adecuadamente, miren cómo liberan enzimas para ir atravesando, ¿no es cierto?, el endometrio y establecer conexiones vasculares con el flujo uterino, ¿ya? Ahí está, miren cómo liberan enzimas proteolíticas y el sincitio trofoblasto va invadiendo y se rodea, miren, de las conexiones vasculares del útero, ¿no? Entonces van estableciendo
conexiones, lagunas, ¿no?, sanguíneas para asegurar, ¿no?, posteriormente un flujo útero-placentario, ¿ya? Recuerden que la placenta deriva del trofoblasto, ¿ah? La placenta deriva del trofoblasto. Miren cómo hacen las conexiones, ¿no es cierto? Y establecen entonces de esa manera una adecuada implantación del blastocisto. Y eso va a empezar a desarrollarse. Y miren cómo el cito y el sincitio trofoblasto empiezan a formar las unidades microscópicas de la placenta que se llaman vellosidades coriales, ¿verdad? Lo que les había comentado. Miren, esta es la vellosidad corial primaria. Quiero que se fijen en ese detalle. Esto es citotrofoblasto y esto es sincitio trofoblasto, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te pregunten de qué está formada una vellosidad corial primaria, de cito y sincitio trofoblasto. Cuando te digan por qué está formada una vellosidad corial secundaria, le vas a agregar esto, miren. Le vas a agregar tejido conectivo. Esta es una vellosidad corial secundaria porque tiene sincitio, cito y tejido conectivo, ¿correcto? Entonces esa es una vellosidad corial secundaria. Y la vellosidad madura, a eso le agregas tu eje vascular. Miren, cuando ya aparece, miren, ahí está el eje vascular, a eso le llamamos vellosidad coriónica terciaria. ¿Estamos? Entonces va madurando, ¿no es cierto? Listo.